Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo desde Blue Radio. Las generadoras térmicas de energía están salvando esta mañana al gobierno de un apagón, que es el término que por primera vez se analizó en una cumbre en la Casa de Nariño. Esas térmicas que funcionan con gas y carbón, los combustibles que no le gustan al presidente Petro, que son los que amanecen, esas térmicas, las que amanecen prendidas a su máxima capacidad para evitar el racionamiento ante el bajísimo nivel de los embalses en Colombia, que no están produciendo, no están pudiendo producir la energía hidroeléctrica. El gobierno reconoce, así es por primera vez, que el racionamiento está entre las opciones. Si no comienza a llover cuanto antes, lo reconocen el ministro de Minas, Andrés Camacho, y el director de la CREG, que es esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, que estuvo acéfala, que todavía sigue sin miembros en propiedad y que es la que debe tomar las medidas para enfrentar el tema del apagón, del posible apagón. Ambos, gobierno y CREG, que en teoría es una comisión independiente, saben que el racionamiento es claro una posibilidad, pero el gobierno dice ahora estar confiado en que no lleguemos a ese escenario porque va a comenzar a llover según el pronóstico del Instituto del Gobierno, que es el IDEAM. Esta semana, mañana miércoles y jueves, habrá lluvias leves y aisladas, pero la semana entrante comenzará a llover, o debería comenzar a llover de una manera más intensa hasta mayo, y ahí terminará la transición del fenómeno del Niño y pasaremos a lluvias intensas del fenómeno de la Niña. Esta es la esperanza del gobierno. En junio serían los ciclones tropicales, lluvias especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Desde Semana Santa el gobierno también suspendió la venta de energía a Ecuador, por lo que ese país amanece hoy, martes, en racionamiento de energía, porque están viviendo también allí los más bajos niveles de sus embalses, sumado a que infortunadamente para ellos, Colombia ya no les venderá energía, no por lo menos hasta cuando estemos nosotros en nuestra propia crisis. El racionamiento de Ecuador, dice allí el gobierno del presidente Noboa, será temporal y por regiones. Bienvenidos, vamos a hablarle del tema de racionamientos, porque también estamos agravando la situación del agua en Bogotá. La Asociación Colombiana de Ingenieros le pide al gobierno Petro fijar una meta de ahorro diariamente. De momento no hay ninguna campaña, salvo alguna petición aislada de los funcionarios públicos. Dicen los ingenieros que es urgente ahorrar más del 5% diario para salir con éxito, con vida, de este fenómeno del Niño. Bienvenidos, ya les voy a hablar de la situación especialmente en dos regiones, Santander y la zona andina, en la capital del país. Hoy es el turno 6 del racionamiento, incluyendo Soacha. Desde hoy también comienzan las multas para el que lave carros con manguera, o está prohibido lavar fachadas, o para quien riegue el jardín con agua potable. Multas que irán hasta 1.200.000 pesos, dependiendo si somos reincidentes o no. Esta mañana hay problemas con un tubo del acueducto en Usme o Soacha. Ya les contaré de la situación porque se está agravando. Fuera de eso, de que Soacha tiene hoy, está en el turno 6, amanecen con un tubo roto allí en el sur de Bogotá. Hablando de Ecuador, el presidente Petro suspendió la reunión que tenía prevista en una cumbre de gabinetes bilaterales con el presidente de Ecuador en rechazo a lo sucedido con la Embajada de México en Quito para la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno amanece con buenas noticias en el Congreso. Lograron allí convencer a los liberales de apoyar la reforma pensional, una nueva mayoría que les impidió anoche hundir la reforma pensional, que era la propuesta de la senadora Norma Hurtado, que ya había hecho lo mismo con la reforma a la salud. Después de una reunión de 3 horas en la Casa de Nariño, que terminó con los senadores del Partido Liberal apoyando la reforma, eso sí con 3 ajustes. El umbral de cotización obligatorio en Colpensiones pasa de 3 a 2.3 salarios mínimos, se mantiene el subsidio para pensiones en estratos 1 y 2 y que sea una entidad diferente a Colpensiones la que administre los ahorros del Estado. Es la condición que pusieron los liberales, armando una nueva mayoría, reconfigurando el mapa político del Congreso. La pregunta es si hubo o va a haber mermelada, algo de clientelismo para los liberales que ahora se vuelven a sumar al gobierno para evitar, repito, el hundimiento de la reforma a la salud. El otro triunfo ocurrió en la Cámara de Representantes, en donde anoche aprobaron en segundo debate la reforma a la educación convertida en un derecho.
El proyecto ahora pasa al Senado y tendrá que tramitarse antes del 20 de junio, que es la fecha clave para entender las carreras en las que está el ministro del Interior, el hombre que maneja la política del gobierno. Hablando de salud, esta mañana siguen las larguísimas colas en Audifarma, que es el dispensario, la droguería, en la que no le entregan las drogas a muchos colombianos. Están allí muchas EPS involucradas, hay filas de 4 o 5 horas, y especialmente el drama de muchas personas que tienen que rogar para que les entreguen los medicamentos recetados por los médicos. Dice Audifarma que es un tema de sistemas y que no es un tema que tiene que ver con la intervención de la CPS la semana pasada. Audifarma es el gran dispensario, no solo el de Colsanitas, sino también el de la nueva EPS, el de Salud Total, el de Compensar, el de Asmed Salud, el de Alianza Salud y el de Sanitas, en donde reemplazó a Cruz Verde. Por eso el drama hoy para los medicamentos es para millones de personas. La gente está desesperada, comenzó a protestar y a bloquear vías exigiendo medicamentos. Bienvenidos, tenemos historias para compartir con ustedes. Ya les voy a contar también del trino de hace algunos minutos del presidente Gustavo Petro, hablando por primera vez de la avioneta que utilizó de un contratista del Estado que ha sido premiado en los últimos meses. Se llama Pedro Contecha, que puso la avioneta para viajes de campaña de Gustavo Petro. El presidente Petro lo compara con la financiación que hubo desde Colsanitas para partidos políticos. Se refiere a una plata que pusieron 70 millones de pesos para el Centro Democrático. Dice el presidente Petro que se llama la ley del embudo y que a él le resulta imposible consignar un gasto de campaña porque lo hizo cuando técnicamente todavía no estaban en los 3 meses previos a las elecciones del 2022. Ya les voy a contar de ese contratista, Pedro Contecha, que puso una avioneta para el presidente Gustavo Petro, en ese momento candidato, y ha recibido después inmensos premios del Estado colombiano. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Voz, es el Día contra la Esclavitud Infantil y es el Día de los Emprendedores. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El racionamiento es una opción, puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperemos que no resulte. La CREG no descarta un racionamiento de energía en Colombia. El gobierno nacional les pidió a las térmicas operar al máximo de su capacidad. El país está a 2 puntos de la línea roja en los niveles de los embalses que abastecen a las hidroeléctricas. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se aferra a los pronósticos del IDEAN en medio de la crisis de los embalses. Tenemos buenas noticias, creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, de industriales, del comercio, de entidades educativas y el ejemplo también del gobierno nacional, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. La directora del IDEAM, Gisliane Echeverry, y el pronóstico de las lluvias. A partir del día miércoles, el día jueves, empieza otra vez a instalarse esa temporada de lluvias, ya pasa esta oscilación que está causando esta sequía estas semanas de abril y esperamos que ya para el resto del mes, según las predicciones climáticas, el comportamiento sea de acuerdo a lo normal de la climatología, esto es decir, de acuerdo a la época de lluvias que se esperaría para abril, mayo y junio. El nivel de los embalses en Colombia está en el 29% de capacidad. Por eso, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que los hogares que consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional. Además, anunció multas severas a quienes desperdicien agua, como el lavado de vehículos y contaminación de cuerpos de agua. Vamos a buscar posibles infractores que podrán ser sujetos de multas que pueden llegar a 700.000 pesos o 1.200.000 pesos si hay reincidencia. Hoy, 16 de abril, inicia el turno de racionamiento 6 a las 8 de la mañana, en donde se encuentran la localidad de Suba y el municipio de Soacha. Finalmente, el gobierno obtuvo una victoria y la reforma pensional superó el escollo de la discusión de las ponencias y ahora la plenaria del Senado se abocará de lleno en la votación de su articulado en la tarde de este martes. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se ha logrado un acuerdo que, creería yo, asegura las mayorías frente a los temas fundamentales. De manera que yo aspiraría que esta semana el país tuviese en el Senado la aprobación de la reforma pensional. La clave de este triunfo, el acuerdo entre el gobierno nacional y 9 congresistas del Partido Liberal, quienes lograron incluir en el articulado la reducción del umbral de cotización de 3 salarios mínimos a 2,5 y que sea una entidad distinta a Colpensiones quien maneje el ahorro de los colombianos. El senador Alejandro Carlos Chacón. Esto no es acompañar al gobierno Petro, esto es acompañar una necesidad y una urgencia de este país que viene manifestando todos los gobiernos.
Fue aprobada la reforma a la educación en segundo debate en la Cámara de Representantes. Es la reforma que pone a la educación como derecho fundamental. La iniciativa entonces pasa al Senado. En la plenaria se inició la discusión de la reforma a la educación, en la cual quedaban pendientes 6 artículos. Posterior a su aprobación se pasó a la discusión de un nuevo bloque de artículos nuevos que también avanzó exitosamente. La ministra de Educación, Aurora Vergara. Todas las investigaciones a nivel internacional establecen que la mejor inversión que una nación puede hacer es en la población más pequeña. En ese momento entonces estamos transitando para garantizar ese derecho fundamental. La defensa del grupo Queralty radicó la denuncia ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción. Además de la denuncia penal en contra del superintendente de salud, se anunció que en las próximas semanas se tomarán otras medidas legales. Que convoquen una audiencia ante los jueces penales con función de control de garantías para que en ese escenario se analice la posibilidad de suspender por la vía de la acción penal el efecto del acto que nosotros hemos denunciado y que consideramos presuntamente manifiestamente contrario a la ley. Responde el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Que la medida que se ha impartido de intervención forzosa administrativa para administrar frente a Sanitas, a Nueva EPS y a SOS tienen toda la argumentación y el sustento jurídico para darse. Hay personas de la tercera edad que están protestando aquí en la sede de Audifarma. Estoy desde las 11 de la mañana aquí, reclama a que me entreguen un medicamento para poder sacar a mi esposo de la EPS, de la clínica. Una jornada de protesta se vivió ayer en Bogotá. Los usuarios de Audifarma bloquearon la avenida Boyacá con 53 debido al inconformismo por la demora en la entrega de medicamentos. Según denuncian, no les han entregado sus medicamentos hace más de una semana, lo que por supuesto tiene complicada la situación de salud. Audifarma, que surte de medicamentos a pacientes de la nueva EPS Salud Total, Compensar, Sanitas, Admetsalud y Alianza Salud, dice que son fallas en el sistema. El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del gabinete bilateral con Ecuador que se realizaría el 25 de abril en Ipiales. Esto luego de la polémica respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró en una entrevista que no se arrepiente de haber ordenado la irrupción a la Embajada de México en Quito. Why? Invitaré al presidente Manuel López Obrador a comer un ceviche, probablemente podamos comer unos tacos juntos y podamos hablar. Falleció el cardenal emérito Pedro Rubiano Sáenz, fundador del Banco de Alimentos, de la Comisión de Conciliación Nacional y uno de los sacerdotes que más cuestionó los vínculos entre narcos y políticos en Colombia. El padre Ramón Zambrano, director general de Cristovisión. Se recuerda con gran cariño esa confrontación que tuvo con alguno de los presidentes de la República, el presidente Ernesto Samper y la famosa figura del elefante. Era un líder. Estados Unidos retomará las sanciones al sector de gas y petróleo en Venezuela en caso de que no se realicen elecciones libres en el vecino país. Justamente Nicolás Maduro le envió un mensaje al presidente Joe Biden en las últimas horas. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. En Soacha, donde a las 8 de la mañana comienza el racionamiento de agua, a la medianoche se rompió un tubo madre. De allí el desperdicio de agua hasta las 2:30 de la mañana, pero a esta hora son muchas las familias que amanecen sin el vital líquido. La misma situación ocurrió en el barrio Caldas de la localidad de Bosa. Otro tubo que se explotó, otra fuga de agua y muchísimas familias que amanecen sin el servicio a esta hora de la mañana. Israel pidió nuevas sanciones contra Irán mientras sopesa su respuesta al ataque del sábado. Los ministros de Exteriores de los 27 de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para tratar la situación tras la agresión iraní a Israel. El edificio de la antigua Bolsa de Copenhague, una joya arquitectónica del siglo XVII, ha quedado prácticamente destruido como consecuencia de un incendio cuyo origen se desconoce, que ha comenzado a primera hora de esta mañana. Las labores de extinción del incendio se han visto dificultadas por los andamios que rodeaban al edificio y que han impedido realizar su labor a los servicios de bomberos. La intensidad de las llamas ha provocado la evacuación de parte del edificio del Parlamento y del Ministerio de Economía, que se encuentran cerca del lugar donde ha comenzado el incendio. Arrancó el juicio contra el expresidente Donald Trump con una larga y torpedeada sesión en la que aún no se ha definido el jurado. Este juicio es referente a los dineros que le pagó a Stormy Daniels.
Al finalizar la jornada, el expresidente Trump salió furioso y arremetió especialmente contra el juez colombiano Juan Manuel Merchan. Aseguró que no le permitía ausentarse del juicio el día del grado de su hijo, ni tampoco para asistir la próxima semana a la ronda de argumentos en la Corte Suprema en torno a su reclamo de inmunidad presidencial. La selección Colombia femenina sub-20 hoy tendrá su segunda salida en el suramericano de la categoría que se disputa en suelo ecuatoriano. Se medirá ante la selección de Venezuela. Carla Biancha, una de las grandes protagonistas de la victoria ante la selección de Chile y lo que será esta segunda salida del equipo dirigido por Carlos Paniagua. Queremos dar lo mejor de cada una, demostrarle al país que representamos el escudo y la bandera de la mejor manera. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Cuando quiero perdonar a mi pareja por un desencuentro menor. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que el corazón nos duele, y muchas veces es justamente por aquella persona a quien más queremos. Esto es uno de los temas que está presente en nuestro libro El Man está vivo y está contigo, una selección de las mejores reflexiones y oraciones del oracional mensual El Man está vivo. Radio, la alternativa. Hay filas esta mañana larguísimas en el dispensario de Audifarma que queda en esta zona central de Bogotá. Lo de ayer parecía ser el principio apenas de unas protestas que se están generando y que están creciendo porque la gente está llegando allí a ese dispensario a reclamar sus medicamentos que están recetados desde diferentes EPS, y por primera vez en la vida se están encontrando con este inmenso drama de que no hay drogas, no están los medicamentos. Las filas son terribles de colas larguísimas, le dan la vuelta a la manzana, la gente se está enfrentando con la respuesta de que hubo un misterioso problema en el tema de sistemas. Desde el lugar a esta hora, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, lo saludo desde la Audifarma de la avenida Boyacá con 50, el mismo en el que se registraron ayer las protestas por la demora en la entrega de medicamentos. Denuncian algunos usuarios acá que llevan más de una semana intentando reclamar sus medicamentos sin éxito. Llegan acá y se encuentran con filas que, mejor dicho, Néstor, son más de una cuadra de filas las que vemos en este momento acá en el Audifarma. Audifarma, Néstor, recordemos, no solo surte de medicamentos a los pacientes de Sanitas, quienes fueron los últimos que llegaron a Audifarma por el problema y las deudas que tenía la EPS con la Cruz Verde, sino que también los usuarios de la nueva EPS, Salud Total, Compensar, Asmed Salud y Alianza Salud. Por las demoras, Audifarma ha respondido, Néstor, que la situación, el problema se dio por un problema justamente en el sistema que esperan resolver hoy martes, y destacan además que es una situación ajena al operador, por lo que ofrecen excusas a sus pacientes y afiliados. Sin embargo, Néstor, muchos usuarios acá denuncian que llevan más de una semana intentando, haciendo la fila, y nada ha pasado. Aquí, para que se haga una idea, Néstor, hay unas 200 personas haciendo fila en este momento, una fila eterna para que les entreguen sus medicamentos. Incluso estamos con don Gustavo. Don Gustavo es un paciente de la EPS Compensar que necesita medicamentos y que ha venido a hacer las filas durante varias semanas, y la última semana incluso más, Néstor, porque necesita medicamentos para su esposa, quien sufre problemas de tensión. Don Gustavo, bienvenido a Mañanas Blue. Cuéntenos, en los últimos días, ¿cuáles son esos problemas que usted ha tenido? Buen día. Bueno, mira, los problemas son los mismos de siempre.
la inconformidad porque aparte de las filas muchas veces el medicamento en ocasiones no se encuentra. Y, pues, terrible porque pues, mi esposa sufre de la tensión y mandan un medicamento por 6 meses y aparte toca mes a mes estar viniendo acá a reclamar el medicamento cuando podrían entregar las cajas de los 6 meses, ¿no? Para evitarse uno de los problemas me toca salir de mi casa a 4 de la mañana, arriesgarme a coger un Transmilenio, a que me atraquen, a que me roben y aparte las filas acá y las colas, bueno, el percance que se está presentando día a día con estos medicamentos terrible, como si no pagara uno a su salud. Incluso usted me contaba que vino ayer a reclamar los medicamentos y no se encontró con nada. El día de ayer vine, pero la fila estaba impresionante, me tocó regresarme porque la verdad, pues, tengo que trabajar también y viéndome en esta posición, bastante incómodo. Bueno, Néstor, vamos a seguir hablando aquí con los pacientes de Audifarma. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Cuéntenos, ¿qué ha pasado? ¿Usted ha venido a hacer las filas y con qué se ha encontrado? Yo vengo aquí a reclamar, lo que pasa es que aquí mucha gente venimos a reclamar y no es suficiente las cajas donde lo atienden a uno y se demoran mucho para darle a uno un medicamento que se lo dan cada 6 meses y lo hacen venir a uno cada mes a reclamar lo mismo, a hacer esta misma cola y creo yo que Audifarma no es consciente de lo que está haciendo, que está abusando de los pacientes, porque esto no es para que lo tengan aquí 2 horas, 3 horas por un par de medicamentos. Entonces me parece que Audifarma es la directa responsable de todas estas filas, toda esta demora aquí en la entrega de los medicamentos. Muchas gracias. Vamos a hablar a Néstor con otros usuarios. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Cuéntenos con qué se ha encontrado reclamando acá los medicamentos. Bueno, gracias, muy buenos días. Mire, aquí desde hace tiempos que llevo yo en Compensar, uno venía a reclamar los medicamentos y sí, los encontraba. De un tiempo para acá, sobre todo cuando han estado con el tema de las intervenciones de las EPS y todas estas cosas de la situación que está haciendo este gobierno, las filas cada vez son más insoportables, ya no hay medicamentos. Llevo ya 3 semanas con 2 medicamentos, soy enfermo hipertenso, soy enfermo de cáncer y no tengo medicamentos. ¿Qué hago? No tengo dinero con qué comprarlos. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los medicamentos que necesita usted puntualmente? Losartán, valsartán, hidrocloraticida, hay otro medicamento que me dan para la tensión. Y no se encuentra, no hay, entonces me los quedan de llevar, llevo desde las 4 de la mañana haciendo fila, no hay, pero lo más curioso es que esta situación se viene presentando desde el problema que este gobierno ha venido planteando con las EPS, porque las EPS funcionaban perfectamente, éramos felices. Muchas gracias. Néstor, lo que se vive acá, como le mencionaba, son filas eternas. Ya unas 200 personas, más de media cuadra, ocupa la fila aquí en el Audifarma de la avenida Boyacá con 50, el mismo donde se registraron, recuerde usted, las manifestaciones ayer sobre las 2 de la tarde. Sí, en manifestaciones, estas filas que ven quienes están conectados en este momento, Felipe, al canal de YouTube, pero estas filas, esta crisis por el abastecimiento de medicinas, ¿tiene que ver, Felipe, con las intervenciones de la semana pasada? Pues, Néstor, yo pensaría que sí, pero por lo siguiente, porque yo creo que Audifarma está pensando que quienes nombraron de interventores no les dan la garantía. Entonces me da la impresión de que Audifarma lo que está haciendo es, vea, yo no voy a entregar más medicamentos porque de golpe no me los van a pagar nunca. Sí. Es mi impresión. Sí, Felipe, ¿no? Y esa es la gran impresión que hay allí alrededor. La verdad es que la crisis estalló apenas ayer con estas colas larguísimas enormes, que se siguen presentando esta semana. Sí, señor. No, y es una tragedia, Néstor, porque... No se me ocurre un drama mayor, Felipe. Quienes están haciendo esas colas, como estamos viendo, pues es porque no tienen el recurso de ir a la droguería de la esquina a comprar estos remedios que además pues están costosos. O la otra es que hay desabastecimiento. Sí, o las dos, Felipe, anteriores. Audifarma de momento, a modo de excusa, dice, es un problema en el tema de sistemas de la droguería, del dispensario Audifarma. Lamentablemente curioso, ¿no? Les coincide con todo lo que está ocurriendo con el sistema de salud, ¿no? Con la intervención de la EPS pues por parte del gobierno de Sanitas y de la decisión de compensar, de pedirle al gobierno que liquide su negocio de salud. Todo conduce desafortunadamente a lo mismo. La otra crisis que enfrenta el gobierno es por la posibilidad de un racionamiento que el gobierno había negado. El presidente Petro citó a una reunión en la Casa de Nariño, primera vez que se reúne con la gente de la CREG, esa comisión que estuvo acéfala durante tanto tiempo, que el gobierno estuvo buscando expertos. Finalmente, algunos de ellos llegaron, muchos en condición de encargados, a la reunión a hablar de las posibilidades de un racionamiento, y estamos en modo rezar que comiencen efectivamente las lluvias en las próximas horas y que sean intensas a finales de este mes de abril. Si se cumplen los pronósticos, va a llover
y eso más las térmicas, más suspender la venta de energía a Ecuador, nos va a salvar de un racionamiento. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro encabezó la segunda cumbre de energía en menos de un mes y de nuevo se llevó a cabo sin la presencia del sector privado. Además, concluyó sin anuncio de nuevas medidas para afrontar la alerta por el riesgo de apagón en el país. Lo que sí hubo fue un cambio en el tono del discurso. La semana pasada, varios voceros del gobierno, incluyendo el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, descartaron cualquier posibilidad de que enfrentemos un racionamiento de energía en el país y hablaron de que ya estábamos en las etapas finales del fenómeno del Niño. Hoy el tono en el que se habla del tema es un poco diferente. Hemos revisado durante toda la mañana los pronósticos del IDEAM. Tenemos buenas noticias, creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, de industriales, del comercio, de entidades educativas y el ejemplo también del gobierno nacional, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. Por supuesto, en todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades. En otras palabras, estamos todos juntos esperando a que llueva y ojalá llueva mucho sobre los embalses para que salgamos del nivel crítico y en los próximos días, que van a ser claves, no tengamos ningún problema. Camacho además está haciendo un llamado al ahorro de electricidad en hogares y empresas y dice que cada kilovatio cuenta, en especial después de las 5 de la tarde. No es el único pidiendo que hagamos acciones de ahorro. La Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM dice que debemos fijarnos como meta mínimo un recorte del 5% en el consumo, algo que logramos durante el fenómeno del Niño de 2015 y 2016, cuando, acuérdese usted, apagamos las escaleras eléctricas de los centros comerciales, las luces de los edificios, incluso ese año no tuvimos alumbrado de Navidad. Por otro lado, de las plantas térmicas no podemos esperar mucha energía adicional. Desde inicios de abril la gran mayoría está operando casi al tope de su capacidad y hoy están encendidas ya 109 gigas de generación. Alejandro Castañeda es el presidente de ANDEC. Salimos al otro lado, pero si no llueve, tenemos que ser preventivos y actuar rápido. Eso es lo que le hemos pedido al gobierno nacional, una campaña de ahorro urgente. No es nada exótico, esto ya se hizo cuando tuvimos el niño Godzilla en el 2016. Hoy no nos hemos apagado en el país gracias a que las térmicas están operando y también está operando Hidroituango, las unidades que ya se terminaron. Sin embargo, el sistema está estresado y seguimos con los embalses por debajo del 30%. El gobierno, por su parte, sigue hablando de la intervención en materia de tarifas, otra de las grandes preocupaciones de los colombianos. El director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas es Omar Freddy Prías. Obviamente la generación térmica tiene un límite, digamos que la máxima generación que podemos estar entregando nosotros en este momento son 119 gigas, que correspondería más o menos al 50, casi al 53-55% del total de lo que consumimos. En ese orden de ideas, pues siempre se requiere generación con agua para poder atender a los usuarios. Mientras esperamos a que lleven las lluvias, podemos contribuir también desde nuestros hogares. Es momento de hacerlo con pequeñas acciones como limitar el uso de electrodomésticos en las horas de la noche y, por supuesto, apagar y desconectar todo lo que no estemos usando. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. Esta mañana declaración aquí en Noticias Caracol del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Hoy está en comentarios una resolución para un incentivo a quienes ahorren energía y estamos evaluando también, ya desde enero estaba en desarrollo, pero estamos evaluando la implementación de un mecanismo de desconexión para aquellas industrias, plantas, especialmente grandes consumidores que tengan posibilidad de generar su propia energía para que se desconecten de la red y permitan que tengamos un ahorro en la red y puedan generar su propia energía en los sitios donde operan. Esos son incentivos que estamos también analizando y por supuesto las campañas que hemos venido desarrollando desde octubre para ahorro de agua, ahorro de energía. Esta es una demostración del que el cambio climático es una realidad, que la emergencia climática se instala en todo el mundo, estas olas de calor que hemos tenido en todo el continente y la necesidad a futuro también de prepararnos a condiciones cada vez más extremas. Ministro, ¿y esa resolución que usted dice está listando la CRE consiste en qué? ¿Cómo va a ser exactamente ese incentivo al ahorro? Para lograr tener mayores ahorros, lo que buscamos es que los grandes consumidores pudieran generar pues esas disminuciones importantes, para lo cual tendríamos un mecanismo de incentivo al ahorro que hagan en sus kilovatios. Estamos recibiendo hoy los comentarios especialmente para industrias, comercio, grandes consumidores, que pues sería importante en este periodo en el cual estamos a próximos días de superar el fenómeno del Niño, tener cualquier ahorro, cualquier disminución de demanda importante
importante. Hay que señalar también que una vez tengamos este periodo de lluvias, que se empiece a estabilizar la situación climática de esta oscilación, tendremos una disminución de la temperatura y esa disminución también esperamos que reduzca el consumo de energía que hemos tenido durante la última 6 de la mañana, 30 minutos. Esta es noticia urgente. El gobierno finalmente, Felipe, tomando medidas para evitar el racionamiento, dice el ministro. ¿Demoradas, Néstor? Pues claro que demoradas, dice el ministro, que están en una campaña de ahorro de energía desde octubre del año pasado. Yo no conozco esa campaña, la verdad. Mire, les tengo un dato que acaba de publicar XM, porque las lluvias de ayer, claro, son importantes, pero lo hemos dicho aquí siempre, es clave que llueva en los embalses. XM entrega el reporte, Néstor, del nivel de los embalses en las últimas 24 horas. ¿Se mantuvieron? Volvió a bajar el nivel. Estamos en 29.46%. Por eso me parece baja que es 0.33% frente al día anterior. Esta medida que está anunciando el ministro de Minas, Felipe, tarde pero vale, evaluando incentivos para quien consuma menos energía y que las empresas, que son los grandes consumidores de energía en Colombia, se puedan desconectar y producir su propia energía. Y hay un dato que no es menor, y es que ya no estamos en este reporte, perdóneme Héctor, de XM, sí se refleja que Colombia ya dejó absolutamente de venderle energía a Ecuador. Hasta ayer había un remanente, ya hoy estamos en 0.01 gigabytes de potencia. Pues es que ya hay racionamiento de energía en Ecuador. Sí, pero en este asunto nos toca ponernos en la misma disposición que hemos estado en Bogotá, ¿no? Digamos, como hemos sido condescendientes y abiertos con el gobierno de Bogotá y le hemos pedido a la ciudadanía que colabore, que los llamados del gobierno pues hay que atenderlos, etcétera. En este caso igual, no hay que cambiar la actitud por tratarse del gobierno del presidente Gustavo Petro. Creo que el asunto es parecido y por lo tanto la disposición tiene que ser la misma. Lo que pasa es que nos habían dicho que no iba a haber apagón, nos habían dicho que este era el cuco, que no le tuviéramos miedo al cuco, eso nos habían dicho. Entonces, claro, pero yo estoy de acuerdo con Héctor, necesitamos poner a menos. ¿Sabe qué he hecho? Pero después de 2 meses. Pero Héctor hace 2 semanas dijo que era en modo alarma, que no iba a haber racionamiento, que éramos unos no sé qué, y mire, Felipe, ya estamos en racionamiento. Es que el gobierno estaba diciendo, Felipe, que no había riesgo de apagón. Así lo dijo hasta el 2 de abril, la última declaración del ministro fue el 2 de abril. Hasta el viernes de la semana pasada. Así es. En la cumbre de los productores de gas en Naturgas en Cartagena, el ministro dijo, no hay riesgo de racionamiento. Claro que el gobierno ha tenido que cambiar la posición y claro que el gobierno por primera vez hoy, y me parece que en buena hora, está tomando medidas que anuncia el ministro de Minas, repito. Pero esto todo iba a terminar, Néstor. El tema de incentivos y el tema de la desconexión de la red. Por fin, tras 2 meses de estarle diciendo los grandes expertos energéticos, pero terminamos en Zanahoria y en Garrote. Zanahoria en este caso del sector eléctrico, donde van a dar incentivos económicos, es decir, pagarle al que ahorre, o en el otro caso, en el del agua en Bogotá, en el tema Garrote, es decir, castigar a los que consuman más de un cierto promedio mensual. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. 6 de la mañana, 33 minutos, preocupación por el agua, preocupación por la luz, preocupación por el gas y ahora también preocupación por el teléfono. Guante que le queda a 6.400.000 colombianos que son usuarios de la compañía WOM, empresa de telefonía móvil que en las últimas horas se sometió a reorganización empresarial en Colombia bajo la lupa y el amparo de la Superintendencia de Sociedades y mientras renegocia los pagos con sus prestamistas, soluciona sus acreencias y solventa sus problemas de caja que hoy la tienen contra las cuerdas tras haber invertido $1.200 millones en 3 años de operación en el país y tras haberse ganado en diciembre uno de los bloques de la subasta de la red 5G.
Mala racha que empezó para WOM en su suelo natal, en Chile, donde también se acogió a un proceso de bancarrota y hace unas semanas se sometió a capítulo 11 o ley de quiebras en los Estados Unidos, donde obtuvo un financiamiento por $200 millones de la firma JP Morgan, mientras se estabiliza financieramente y para poder continuar con el servicio a sus más de 8 millones de usuarios en Chile. Servicio ininterrumpido que WOM también espera poder cumplir para sus 6.4 millones de clientes en Colombia, según un comunicado de la compañía en las últimas horas, donde además del parte de tranquilidad para sus usuarios, dice que trabajará con el Deutsche Bank para lograr la financiación requerida y poder seguir invirtiendo en mejorar las telecomunicaciones de los colombianos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana, 2 días después de que acusaran al presidente Petro de usar en campaña el avión privado de quien hoy es uno de los megacontratistas de su gobierno. El jefe de Estado amaneció intentando, pero sin éxito, dar explicaciones. Para defenderse nuevamente está atacando a las EPS, pidiendo comparar cómo se defienden los aportes de Colsanitas o sus propietarios a partidos políticos, pero se criminaliza el aporte de un sindicato de trabajadores al partido Colombia Humana solo para intentar tumbar a un presidente, aunque esa realmente no es la discusión. Son los sindicatos, sí, por un lado el tema, pero en otro proceso. Esta mañana el punto en cuestión o el reproche es el manifiesto de un vuelo que tiene fecha 8 de marzo de 2022 con el logo de la empresa Ingeniería de Vías y que no fue registrado como contribución o como gasto en las cuentas de campaña del presidente Gustavo Petro. Hay fotografías, hay videos del viaje a Neiva, a uno de los eventos de cierre de la consulta presidencial del Pacto Histórico, y aparecen allí, como no, los integrantes hoy del gobierno, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti y el superintendente de notariado Roosevelt Rodríguez y Daniel Rojas. El avión en el que voló el presidente Petro, que no está negando ese hecho, es de propiedad del ingeniero Pedro Conteche, el hombre que 10 meses después, según la investigación de La Silla Vacía, recibió un contrato por 60.000 millones de pesos para atender la emergencia de la vía Rosas-Cauca a inicios del 2023. Esa denuncia dice también que no fue el único premio, porque habría también recibido a dedo la adición en 28.000 millones de pesos después. Por volar en ese avión no es el único problema que tiene el gobierno. También está emproblemado el exministro de Transporte Guillermo Reyes, que está investigado por la Procuraduría por haber volado 7 veces para llegar al departamento del Cauca. El presidente Petro está hablando esta mañana de la ley del embudo. No niega el viaje, pero dice que es imposible que hubiera consignado un gasto y, peor aún, que no estaba en campaña. La verdad es que el país lo vio al presidente Gustavo Petro comenzar campaña antes de tiempo. Un solo dato es el 21 de septiembre de 2021 en Barranquilla, el famoso evento de la P que Nicolás Petro dice que pagó Euclides, otro contratista bendecido en este gobierno. En todo caso, si el vuelo fue el 8 de marzo de 2022, la fecha en la que inició la campaña fue 29 de enero de ese mismo año. Ya llevábamos más de un mes en campaña presidencial. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Ya no son 6, son 7 las EPS que le han dicho al gobierno que quieren ser gestoras de salud y vida. La más reciente es una EPS santanderiana llamada Fundación Salud Mía, que tiene 58.000 afiliados y que se suman a los 14 millones de colombianos, de los cuales sus 6 EPS ya tomaron esa decisión, la de dejar de ser intermediarias y pasar a ser gestoras. Como ya son 7 EPS que quieren esa figura, se suman así a las 6 EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, dejando en manos del gobierno y de sus decisiones la atención de salud para los pacientes. Por eso el gremio ASEMI le aceptó al presidente Petro dialogar sobre la crisis y tener lo que se ha llamado desde el gobierno un puesto de mando unificado, que es una conversación, dice el presidente, de 100 horas para buscarle una solución a este sistema de salud.
Ojalá en esa conversación se vincule la solución a la entrega de medicamentos que comienza a ser el verdadero y en la práctica gran dolor de cabeza para los pacientes de Audipharma, esos que amanecen y que están pasando los días haciendo largas filas en distintos puntos de la capital del país, porque Audipharma es un dispensario de medicinas para Nueva EPS, Salud Total, Compensar, Asmed Salud, Allianz Salud y Sanitas. Audipharma, en el caso de Sanitas, reemplazó a Cruz Verde en noviembre de 2023 en la entrega de medicinas. Es cierto que la escasez de medicamentos lleva meses, pero la crisis de colombianos haciendo las filas de 5 o 6 horas uno y otro día se está agudizando, coincidencialmente o no, con la intervención de las EPS que ordenó la superintendencia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. Uno de los principales retos que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para evitar el fracaso de su política de paz total es evitar una mayor atomización de las disidencias cuyo máximo cabecilla es, o bueno, era hasta este momento, alias Iván Mordisco. Hoy pareciera que ese grupo está dividido en dos facciones. En las últimas horas eso quedó claro luego de que se conocieran dos comunicados, uno del propio Mordisco y otro de parte de los frentes del suroccidente del país. Ellos tienen área de influencia en Cauca, en Nariño, en el Valle del Cauca y en el oriente del país, particularmente en el departamento de Arauca. Quiere decir que son los varones de la guerra, que son los responsables de mantener arrodillados a los habitantes del departamento del Cauca, que no resisten más un solo atentado porque han sido sitiados por ese grupo armado irregular como han sido en otras zonas del país. La otra facción de las disidencias es la que firmó hace 2 semanas un acuerdo de cese bilateral con el gobierno, en donde están los integrantes del grupo en el Magdalena Medio y en otros territorios, aunque parecieran ser minoritarios. La clave ahora es saber de qué manera va a manejar el gobierno del presidente Petro esta situación. Por una parte, tendría que venir una arremetida desde las Fuerzas Armadas en contra de la facción de Mordisco y su gente, justamente para evitar que siga expandiendo su control territorial, que es lamentablemente claro y evidente en Cauca, en algunas zonas del departamento del Valle, incluso en la zona de Jamundí y en el departamento de Nariño, sin sumar lo que está pasando en Arauca, en donde hay una guerra sin cuartel en contra del ELN. Eso debe quedar absolutamente claro y definido. Por otro lado, tendrá que mirar de qué forma Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno, va a abordar, con apoyo de la comunidad internacional, la negociación con los frentes que quedaron en la mesa, que no son muchos, pero que sí son importantes para que este grupo de hombres y mujeres avancen rápidamente hacia un eventual acuerdo para la dejación de las armas. Es fundamental que la paz total empiece a dar frutos, porque ya vamos para 2 años y lamentablemente por ahora solamente se ha quedado en anuncios, en rupturas y dolorosamente en violencia en contra de los habitantes de las zonas más apartadas del país. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa.
Ahora 6 de la mañana, 44 minutos. Se acaba de prender la llama olímpica. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para todos. Es cierto, en Grecia ha comenzado ya este acto que aplica una simbología ya habitual cada 4 años. Cuando estamos al límite, en la cercanía del corte a 100 días de los Juegos Olímpicos. Estos son los Olímpicos de París. Quiere decir, estamos a 3 meses largos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Exactamente. La fiesta donde Colombia tiene de momento 46 atletas clasificados. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, 6:44 minutos. Hoy es día de fútbol, ¿no? De actividad futbolística intensa en todo el mundo. Además, porque los amantes del fútbol, del torneo de clubes más importante del planeta, que se viralizó hace tantos años, conocerá hoy a sus 2 primeros semifinalistas. ¿Será Barcelona? ¿Será París Saint-Germain? Barcelona, París Saint-Germain en Barcelona. Ganó en París Barcelona. 3-2. ¿Cierto? Sí, señor. Llega con ventaja el conjunto catalán. Obviamente vamos por Barcelona. Obvio. Sí. ¿Y el otro partido es? Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Se juega en Alemania. Que ganó el Atlético de Madrid. 2-1. Pero el Borussia puede remontar. Ese es buen equipo. Ojo con el Borussia. Cuidado, que es una doble llave bien interesante. Está a un gol de igualar la serie el Paris Saint-Germain. Así muchos se froten las manos pensando que el Barcelona ya tiene asiento. No. Al contrario, estoy asustado. Pero son buenos. Es un partido de fútbol y un partido duro, difícil. Sí, son buenísimos los duelos. Ya vienen los deportes. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas para hacer de la vida lo mejor. ¿Sabe que ayer quedé impresionado porque estaba en una reunión de trabajo, y comenzó a llover y la gente aplaudió? Y yo dije, mira cómo cambian los tiempos, ¿no? Sí, Antes llovía en Bogotá y todo el mundo, otra vez no sé qué, y ahora, llovió. Bueno, Néstor, el tema de hoy tiene que ver con una escuela filosófica que me gusta mucho y que he estado volviendo a leer, el estoicismo. Estoy leyendo a Marco Aurelio de nuevo, sus meditaciones, porque una de las apuestas es no dejar que los impulsos emocionales se lo lleven a uno por delante. En estos días escuché a un señor que usted no conoce, tratar de calmar a 2 personas que le ofrecieron temas emocionales, así diciendo, oye, mira esto. Y el man le dijo, cálmate, mira, proporciona, divide. Y eso me hizo pensar, me dejó en la cabeza la necesidad de entender que no podemos dejar que ningún impulso emocional nos distorsione la realidad. Porque a veces terminamos por el miedo, hasta por la ira, terminamos dándole a la realidad unas proporciones que no es, y terminamos creyendo que un gato es un león. Y resulta que no. Entonces voy a hablar de estoicismo hoy. Vale, ya viene el padre Linero hablando de estoicos y estoicismo. Antes les cuento la historia de la llama olímpica que se está aprendiendo esta mañana en la histórica Grecia. Desde Europa a esta hora, Enrique Rodríguez. Pues Néstor, esa llama ya está camino de Francia para esos Juegos que se van a celebrar en 100 días, es decir, entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024. Esta ceremonia lo que propone es conectar la de los Juegos de la Antigüedad, que nacieron en Olimpia en el año 776 a.C., y los Juegos de la Modernidad. Es una ceremonia que se realiza desde el año 1936 y lo que hay es un encendido ritual de la llama olímpica. Debería hacerse con la luz del sol y con una lupa, pero hoy el día estaba nublado y no se ha podido hacer con la luz del sol, así que ha tenido que usarse una llama que se había encendido en uno de los ensayos, ese día sí, con la luz del sol. Así que ya la antorcha ha estado en manos de la segunda portadora, que es la nadadora francesa Laurée Manadou, que tiene 3 medallas olímpicas en los Juegos de Atenas 2004, incluida una de oro en los 400 metros estilo libre. Sin embargo, en Francia el debate hoy no tiene que ver tanto con la llama olímpica, se mira evidentemente con atención, sino con la ceremonia de inauguración, que deberá celebrarse también dentro de 100 días. La duda la lanzó ayer el presidente francés Emmanuel Macron, y la duda es si se debe celebrar donde está previsto, es decir, en el entorno del río Sena. Incluso se ha especulado con que las delegaciones olímpicas podrían ir en barcos a través del propio río, o la ceremonia debe trasladarse al Estadio de Francia. Todo tiene que ver con la seguridad, con las amenazas de seguridad que tiene Francia. El propio Macron ha dicho que ambas opciones están sobre la mesa, y hoy los medios de comunicación franceses lanzan encuestas a sus lectores, a sus oyentes, sobre dónde y cómo debe celebrarse esa ceremonia de inauguración, insisto, para la que faltan 100 días, Néstor.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:49, hablamos de deportes, detalles de lo que será los duelos de semifinal o cuartos de final, camino a la semifinal de la Liga de Campeones en Europa. Barcelona-PSG, les decíamos, el Barça gana 3-2 la serie. Hay algo particular, en París aspiran a que Luis Enrique, el técnico español del conjunto francés, sea el primero en lograr dejar en el camino al Barça después de haber dirigido al conjunto catalán. Digamos que esa es una marca estadística, ningún entrenador que se ha sentado en el banquillo del Barça ha logrado luego eliminarlos de la Champions. Lo cierto es que hoy la tarea está fuerte porque el Barcelona marca la diferencia. Como local será mantener ese gol en favor para estar ya entre los 4 mejores de este certamen. Y la otra cara la viven no en Barcelona, sino en Francia. El diario Le Figaro ha hecho una encuesta en cuanto a la posibilidad de parte de los aficionados, qué percepción tienen los franceses sobre si Mbappé puede liderar la remontada del conjunto parisino. Pues escuchen bien, el 70% de los votantes ven favorito al Barcelona. Es decir, por lo menos en el sentimiento del hincha francés, ven muy difícil la posibilidad de dejar en el camino al Barça en esta instancia. A propósito, el conjunto del Barcelona tendrá a Ter Stegen, Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé, Gundogan, Pedri, De Jong, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Es decir, su equipo base, su equipo estrella para enfrentar con sus estelares al PSG de Mbappé. La otra llave, el otro duelo, lo vive el Borussia Dortmund, que viene de caer 2-1 frente al Atlético de Madrid. Pero en Alemania hay una percepción completamente distinta a la de los franceses. Los alemanes consideran que tienen el potencial y la capacidad como locales para lograr remontar y dar vuelta a este 2-1 sufrido en condición de visitante. Lo cierto es que el Cholo Simeone de nuevo apela a ese espíritu y su afición al convencimiento de entender que es uno de los equipos más rocosos, más difíciles de superar en condición de visitante. Serán de estos dos duelos de los que saldrán los dos primeros semifinalistas de Liga de Campeones. A propósito de Liga, pero en Colombia, hoy arranca la fecha 17. Y miren, son 3 juegos que tienen un gran valor. Envigado frente al Tolima. El Tolima, a defender su liderato, es primero con 32 puntos, ya clasificado a las semifinales. Jaguares frente al Cali en Montería. Batalla intensa por el descenso entre el equipo monteriano y el verde y blanco del Valle del Cauca. Y Once Caldas Santa Fe en Manizales. Se enfrenta el sexto frente al cuarto de la liga. El tema es que ambos tienen 28 puntos. Si hay un ganador, estará asegurado en la próxima instancia de las semifinales, de los cuadrangulares. Si hay un empate, ambos estarán con asiento ya con 29 puntos en esa instancia. Así que pinta para ser un electrizante duelo el vivido hoy en Palo Grande. Y hay un aspecto importante que reseñar. Toca la campana el Independiente Medellín. Le ha nombrado la Federación Colombiana de Fútbol a Nicolás Gallo como árbitro central para el compromiso de este jueves frente a Patriotas. En Tunja, el Medellín, si no cambian a Gallo, no se presentaría al partido frente al conjunto patriota. Veremos qué decisión se toma al final por parte de la federación. Recordemos que el DIM viene de ganarle 1-0 al Bucaramanga, tiene 22 puntos, es un décimo, pero está ahí en la puerta, a un punto del América de Cali, que hoy es octavo en la liga. En el Brasileirao, Bahía frente a Fluminense. Como es la vida, hoy el Brasileirao, que está prendiendo motores, nos pone a mirar a jugadores de Selección Colombia. Santi Arias, el lateral con el Bahía, mientras que con el Fluminense estará John Arias, el llamado motorcito del Flu. Será duelo de colombianos en esta nueva jornada del fútbol brasilero. Y para no perderse, Sudamericano Sub-20 femenino en Ecuador, Colombia frente a Venezuela. Hoy 6:15 de la tarde, la señal será del Gol Caracol HD2 y Gol Caracol.com. Segunda salida de nuestra selección Colombia Sub-20. Ya derrotó 2-0 a Chile con doblete de Gabriela Rodríguez. Lo lamentable es que Gaby será baja por ver la tarjeta roja, así que tendrá una sustitución forzada Colombia
para enfrentar a las venezolanas. Colombia hoy con 3 puntos está tercera, más 3 en la diferencia de gol. Venezuela es segunda, tercera, con 3 puntos, más 6 en la diferencia de gol. Es decir, está en juego ese lugar en la disputa de la segunda plaza del grupo, mientras que Brasil es líder con 6 unidades. Chile y Bolivia también se enfrentarán hoy en la batalla de este fútbol femenino y la nueva generación. 6:54, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 55 minutos. Ayer escuchaba a un papá tranquilizando a su hijo mientras éste le cuenta sobre algún trastorno de salud. El papá le dice: tranquilo, no es grave, no dejes que tus miedos agranden la situación. Entiendo que este es un criterio válido para afrontar cualquier situación adversa o difícil. Mantener esa actitud sana que evite magnificar lo que está sucediendo. Este enfoque se aplica en todas las dimensiones de la vida. ¿Cómo lograrlo? Inmediatamente pienso en la filosofía estoica y sus propuestas. Comparto 2 de ellas en las que trato yo de entrenarme diariamente. Solo puedes controlar lo que sucede dentro de ti, no los eventos externos. Esa es la primera. Por lo tanto, lo más importante es aceptar la vida tal como es y aprender a enfrentarla con fortaleza y serenidad. Para lograrlo, es fundamental no dejarse arrastrar por los impulsos emocionales, que siempre nos alertan y tienden a exagerar, preparándonos para la supervivencia. Marco Antonio lo expresaba de esta manera: no andes perdido, ante los impulsos sé justo, y ante cualquier imaginación mantén tu capacidad de comprender. Es decir, deja que la razón te ayude a regular tus impulsos emocionales. No permitas que la irracionalidad, impulsada por el miedo, te haga perder el control de tu propia vida. La segunda, comprender la realidad tal como es, sin exagerar ni dejar que tu interpretación distorsione todo. Marco Antonio lo expresaba así: sin opinión no hay posibilidad de sufrir daño. Sin posibilidad de sufrir daño, no hay daño. No permitas que tus patrones mentales exageren lo que está sucediendo. Trata de quedarte con la realidad y no con la interpretación que tú puedes hacer de ella. Primero comprende la realidad tal como es. Luego sí, si es necesario, interprétala y entiéndela. No olvides que cuando interpretas, automáticamente, sin ser consciente de ello, fluyen tus miedos aprendidos en el pasado que pueden no ser relevantes en este presente. Creo que estos 2 principios pueden ayudarte a mantener la serenidad frente a aquello que te preocupa y te hace sufrir. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las generadoras térmicas de energía están salvando esta mañana al gobierno de un apagón, que es el término que por primera vez se analizó en una cumbre en la Casa de Nariño. Esas térmicas que funcionan con gas y carbón, los combustibles que no le gustan al presidente Petro, que son los que amanecen, esas térmicas, las que amanecen prendidas a su máxima capacidad para evitar el racionamiento ante el bajísimo nivel de los embalses en Colombia, que no están pudiendo producir la energía hidroeléctrica. El gobierno reconoce, así es por primera vez, que el racionamiento está entre las opciones. Si no comienza a llover cuanto antes, lo reconocen el ministro de Minas, Andrés Camacho, y el director de la CREG, que es esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, que estuvo acéfala, que todavía sigue sin miembros en propiedad, y que es la que debe tomar las medidas para enfrentar el tema del apagón, del posible apagón.
Ambos, gobierno y CREC, que en teoría es una comisión independiente, saben que el racionamiento es claro una posibilidad, pero el gobierno dice ahora estar confiado en que no lleguemos a ese escenario porque va a comenzar a llover según el pronóstico del Instituto del Gobierno, que es el IDEAM. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis. Puede ser tenerlo ahí en la mesa de la noche y en esos momentos en los que necesitas paz o en esos momentos en los que quieres comunicarte con el dueño de la vida, lo tomas y te sumerges en ese pozo de espiritualidad que hay allí. Te recomiendo nuestro libro. El Man está vivo y está contigo. ¡Ánimo! Tú sabes. Mañana miércoles y jueves habrá lluvias leves y aisladas, pero la semana entrante debería comenzar a llover de una manera más intensa hasta mayo, y ahí terminará la transición del fenómeno del Niño y pasaremos a lluvias intensas del fenómeno de la Niña. Esta es la esperanza del gobierno. En junio serían los ciclones tropicales, lluvias especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El doctor Adrián Correa es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Es una institución de carácter eminentemente técnico. Estuvo en la reunión en la cumbre de ayer en la Casa de Nariño. Esta UME es clave para entender lo que está pasando con el sistema energético nacional. Esta mañana el presidente Petro está reconociendo en un trino que le envía refiriéndose al tema de Ecuador, está reconociendo la crisis por la que estamos atravesando. Dice el presidente Petro: siento mucho por el pueblo ecuatoriano que comience el racionamiento eléctrico allí en ese país. Mi compromiso con el presidente Lasso, el anterior, antes